Capítulo número 8. Acababa de salir de la ducha. Había sido larga, caliente y relajante. Estaba desnuda ante el espejo, observando mi cuerpo. No le había prestado atención en muchísimo tiempo. Se había apagado con la muerte de Colin. Edward lo había despertado suavemente el día anterior. Presentía lo que iba a pasar entre nosotros esa noche. Hasta entonces pensaba que ningún hombre iba a volver a tocarme. ¿Dejaría que las manos y el cuerpo de Edward reemplazaran a los de Colin? No debía darle más vueltas. Recuperaba los gestos de mujer. Cubrir mi pelo de leche hidratante, poner una gota de perfume entre los senos, alisarme el pelo, elegir la lencería, vestirme para seducir. Se había hecho de noche. Tenía los nervios a flor de piel, como una adolescente enamorada, y además de un hombre al que había odiado hasta hacía muy poco tiempo. Y ahora, unas pocas horas alejada de él, me producían un síndrome de abstinencia. Eché un vistazo por la ventana. Las luces de su casa estaban encendidas. Prendí un cigarrillo para no empezar a comerme las uñas. Di vueltas por la habitación. Sentía sofocos y a la vez escalofríos. ¿Para qué esperar más tiempo? Me puse la chaqueta de cuero, cogí mi bolso y salí. Apenas unos metros separaban nuestras cabañas, y aún así encontré la manera de encender otro cigarrillo. Me detuve a medio camino. Pensé que podría dar media vuelta, que no se enteraría. Le llamaría y le diría que no me encontraba bien. Estaba aterrorizado. Seguro que iba a decepcionarle. Ya no sabía cómo hacerlo. Me reía sola. Ridícula. Estaba siendo ridícula. Eso era como la bicicleta. Nunca se olvida. Aplasté la colilla y llamé a la puerta. Edward tardó unos segundos en abrir. Me miró de arriba a abajo y hundió sus ojos en los míos. Mi respiración se desbocó y la calma que pretendía fingir se rompió en pedazos. «Entra». «Gracias», respondí con voz ahogada. Se apartó para dejarme pasar. Postman Pat corrió a saludarme, lo que no consiguió que me relajara. Me sobresalté cuando sentí los dedos de Edward apoyarse sobre mis vértebras dorsales para guiarme hasta el salón. «¿Te sirvo una copa?» «Sí, por favor». Me besó en la sien y se colocó detrás de la barra. En vez de seguirlo con la mirada, preferí observar a mi alrededor para convencerme de que era el mismo Edward de antes de nuestro viaje a las Islas Aran, de que íbamos a pasar una velada completamente normal y amistosa, de que me estaba montando una película sobre nosotros dos. Su legendaria leonera y los ceniceros desbordados me tranquilizarían. Barrí la estancia con la mirada varias veces, mientras el pánico me invadía. «¿Has estado ordenando?», pregunté yo. «¿Te extraña?». «Quizás, no lo sé. Ven a sentarte». Miré hacia donde estaba. Me hizo una seña para que me sentase en el sofá. Apoyé los glúteos en el borde y agarré el vaso de vino que me ofrecía sin mirarle. Debía encontrar a toda costa algo que me ayudara a combatir el nerviosismo. Cogí un cigarrillo y, sin tiempo para dejarme siquiera buscar el encendedor, una llama apareció ante mis narices. Le di las gracias a Edward. Se sentó sobre la mesita baja frente a mí. Bebió un trago de Guinness y me miró. Bajé la cabeza, me agarró del mentón y la volvió a levantar. «¿Va todo bien?», me pregunta él. «Claro. ¿Qué has hecho hoy? ¿Has trabajado? ¿Qué tal han salido las fotos? Ya sabes, las que nos hicimos juntos». Mi batería de preguntas me dejó sin aliento. Edward acarició mi mejilla. «Relájate». Eché de golpe todo el aire que guardaba en los pulmones. «Perdona», dije yo. Me levanté de un salto y di una vuelta por todo el salón,
antes de apoyarme en la chimenea. Apuré el cigarrillo y tiré el filtro al fuego. Sentí la presencia de Edward a mi espalda. Cogió mi vaso, lo colocó sobre la repisa de la chimenea y puso sus manos sobre mis brazos. Todo mi cuerpo se tensó. ¿De qué tienes miedo?, preguntó él. De todo. No tienes nada que temer a mi lado. Me giré para hacerle frente. Sonrió y apartó el pelo de mi cara. Me acurruqué en su pecho y respiré su perfume. Su mano subió por mi espalda. Permanecimos un rato abrazados. Me sentía bien. Todas mis dudas se desvanecieron. Lo besé delicadamente. Me cogió de la mandíbula y apoyó su frente contra la mía. ¿Sabes que he estado a punto de volverme al llegar frente a tu casa? Entonces nos hemos perdido una buena ocasión de despellejarnos. ¿Eso quiere decir que hubieses venido a pedirme explicaciones? Tenlo por seguro que sí. Empecé a jugar con el botón de su camisa. He pasado el día pensando en ti. Levanté la mirada hacia él, que la aprisionó con la suya. Era yo la que debía decidir hasta dónde íbamos a llegar. Fue en ese momento cuando pedí a mi cerebro que se desactivara y mi cuerpo se puso al mando. Me puse de puntillas. Confío en ti, susurré con mis labios pegados a los suyos. Le di un beso como pensaba que nunca podría volver a dar. Me atrapó por la cintura y tiró de mí con firmeza hasta tenerme entre sus brazos. Me agarré firmemente a sus hombros. Sentí sus manos introducirse debajo de mi ropa. Acarició mi espalda, mi vientre, mis senos. Sus caricias hicieron que recuperase la confianza en mí misma. Le saqué la camisa de los vaqueros, la desabotoné. Quería descubrir su piel, una piel cálida, viva. Nuestros labios solo se despegaron el tiempo que tardó Edward en quitarme la camiseta. Cruzamos una mirada. Me levantó en volandas y rodeé su cintura con mis piernas. Nos tumbamos sobre el sofá. Dejé escapar un suspiro de placer en el momento en que nuestras pieles desnudas se tocaron para pegarse la una a la otra. Noté cómo su barba me hacía cosquillas en el cuello mientras me besaba detrás de la oreja. ¿Estás segura de esto?, murmuró. Lo miré, pasé la mano por su pelo, le sonreí y lo besé. En ese momento el perro gruñó, lo que nos desconcentró un poco. «Túmbate», le ordenó Edward. Volvimos los dos la cabeza en dirección al animal. Enseñaba los dientes y seguía gruñendo y mirando hacia la entrada. Edward me puso un dedo en la boca para impedirme hablar. Sonaron unos golpes en la puerta. «Deberías ir a ver», susurré. «Quizás sea importante». «Tenemos mejores cosas que hacer», dijo él, y se metió en mi boca mientras me desabrochaba los vaqueros. No sentí ninguna gana de contradecirle. «Edward, sé que estás ahí», exclamó una voz de mujer a través de la puerta. Por el tono, sonó apremiante. Edward cerró los ojos y la expresión de su cara se endureció. Empezó a alejarse. Yo lo retuve. «¿Quién es?», pregunté yo. «Ábreme», se impacientó la mujer. «Tenemos que hablar». Edward soltó mi mano y se levantó. Me senté en el sofá, me cubrí los senos con los brazos y me quedé observándolo. Se frotó la cara y el pelo como si intentara despertarse. Después encendió un cigarrillo y recogió su camisa del suelo. «¿Qué pasa?», le pregunté suavemente. «Vístete», me ordenó él. Su voz sonó como un portazo. Con lágrimas en los ojos, empecé a buscar mi camiseta y mi sujetador. Cuando terminé de vestirme de nuevo, se dirigió hacia la puerta sin mirarme siquiera. Dio una patada en dirección a Postman Pat para que despejase el camino. El perro vino a refugiarse entre mis piernas. Edward agarró el pomo de la puerta con fuerza hasta que se le hincharon las venas. Después abrió. Su cuerpo me ocultó a la intrusa, pero lo oí
todo. «Megan», dijo él. «Ay, Dios, qué contenta estoy de verte. Te he echado de menos». Saltó a su cuello. Aquello era una broma de mal gusto. Era superior a mis fuerzas. Carraspé. La espalda de Edward se tensó. La mujer levantó el rostro, me vio, se soltó de él y se apartó. Era espléndida, esbelta, de formas armoniosas y mirada de terciopelo. Una cascada de pelo negro le caía por la espalda. Su aspecto y su indumentaria reflejaban feminidad y cuidado. Tenía un rostro insolente que desprendía una seguridad aplastante. Ella nos miró alternativamente. Edward se había vuelto hacia mí, pero tenía los ojos vacíos. Parecía estar en otro lugar, un lugar de tormento. Ella le pasó la mano por el pelo, pero él no reaccionó. «He llegado a tiempo», dijo ella. Después avanzó hacia mí. «Seas quien seas, ha llegado la hora de que nos dejes solos». Me desentendí de ella y me acerqué a Edward. Intenté cogerle de la mano, pero hizo un movimiento de rechazo. «Dime algo. ¿Quién es?» Miró a lo lejos y suspiró. «Pero bueno, soy su mujer», anunció ella mientras se colgaba de su brazo. «Megan», intervino Edward bruscamente. «Perdón, mi amor, lo sé». «¿Pero qué coño está pasando aquí?», exclamé yo. Por primera vez desde que ella había llegado, Edward me miró a los ojos. Estaba frío, distante y ya no era el mismo. Daba incluso más miedo que a mi llegada a Mulroney. El dolor me hizo retroceder. En ese instante mi mirada se desvió hasta la chimenea. Allí vi la foto y comprendí. La mujer en la playa no era nadie. ¡Qué imbécil había sido! Me la había jugado bien. Cogí mi bolso y mi chaqueta y abandoné la cabaña sin preocuparme de cerrar la puerta ni volver la cabeza. Tuve que pararme a medio camino para vomitar. Ya en casa, me arrastré hasta la ducha y allí me arrasé la piel para borrar todo rastro de aquel tipo asqueroso sobre mi cuerpo. Había estado a un paso de acostarme con un hombre casado. Ni siquiera se me había ocurrido preguntarle si había alguien en su vida. Partía del principio de que buscaba mi compañía, pues de que era libre. De hecho, le había servido de relleno. ¿Qué pensaría Colin allá donde estuviese? No había hecho falta más que 2 o 3 sonrisas y un fin de semana romántico para estar dispuesta a meterme en la cama con otro. Me daba asco. Incapaz de conciliar el sueño, me senté bajo la ventana de mi habitación. En la oscuridad, me acurruqué sobre mis rodillas y empecé a balancearme adelante y atrás. Acabé por dormirme y pasé la noche entre pesadillas. Los rostros de Edward y Colin se confundían en mis sueños. Se aliaban contra mí. No había salido de casa en 3 días. No pegaba ojo y rumiaba esas últimas semanas en compañía de Edward. Quería comprender en qué momento me había equivocado, en qué momento había preferido cerrar los ojos y los oídos a la información principal sobre una tal señora Edward. Tuve que dejar mi encierro para hacer un poco de compra. Cuando ya había conseguido salir del supermercado sin tropezar con nadie y estaba cerrando el maletero del coche, algo me sobresaltó. ¿Diane? Reconocí la voz de Jack. Mis hombros se encogieron, compuse una sonrisa falsa y me volví. ¿Qué tal está nuestra francesita? Hace mucho tiempo que no te vemos. Hola, Jack. Estoy bien. Gracias. Sígueme a casa. Abby se alegrará mucho de verte. En efecto, cuando llegué a su casa, Abby me abrazó. La calidez que transmitían disminuyó mi cólera. Me sentí en confianza. Les hablé de Clara. ¿No piensas en volver un día a Francia?, me interrumpió Abby.
No lo he pensado todavía. ¿No tienes ganas de regresar a tu vida de antes? ¿Necesitan la cabaña?, pregunté yo. No. Y un cuerno. Estaban mintiendo, estaba claro. La francesa molestaba y tenía que dejar sitio a la zorrita de Edward. Se oyó la puerta de entrada, para lo cual me puse tensa. ¿Te has quedado pálida de repente? ¿Te encuentras bien?, me preguntó Abby. Una bajada de tensión, nada grave. Creo que voy a volver a casa. Pídele a Edward que te acompañe. Ni a hablar. Casi había gritado. Estoy bien. Me levanté precipitadamente y recogí mis cosas. Hasta pronto, dije, y salí corriendo hacia la puerta. Me crucé con Edward en la entrada. Fui incapaz de mirarle. No intentó decirme nada. Me refugié en el coche y me derrumbé sobre el volante. Había sentido miedo de él, miedo de mi reacción. Estaba plantada delante del ventanal. Observaba a Edward pasear con su perro por la playa. Tenía que acabar enfrentándome a él. Necesitaba que me diese una explicación. Quería tener la prueba de que no había estado soñando. Se imponía una visita al tocador. No iba a darle el gusto de que me viera hecha polvo. Tuve buen cuidado al elegir la ropa y al maquillarme para disimular mis noches de insomnio. Ya está. Ya era imposible echarme para atrás. Acababa de llamar a su puerta y oí ladrar a Postman Pat. Me pareció que el tiempo se había detenido. Tenía las manos frías, temblores y un nudo en el vientre. Todos esos síntomas desaparecieron cuando Edward abrió por fin. Me inundó un sentimiento de violencia. Tenía ganas de golpearlo con todas mis fuerzas, pero lo que más rabia me daba eran las ganas que tenía de besarlo y de estar entre sus brazos. No me esperaba ese carrusel de emociones, así que el discurso que había ensayado delante del espejo se esfumó. ¿Qué quieres?, preguntó él. Hola, balbucié yo. Suspiró y se pasó la mano por la cara. Date prisa, tengo muchas cosas que hacer. Me estiré, eché los hombros hacia atrás y me enfrenté a él con la mirada. Me debes una explicación, ¿sabes? Los rasgos de su cara reflejaron sorpresa y después cólera. Yo no te debo nada. ¿Cómo puedes mirarte en el espejo? Me fusiló con la mirada y me estampó la puerta en las narices. Una vieja costumbre suya ya. A pesar del cielo gris y las nubes amenazantes, me decidí a tomar el aire. Estuve recorriendo la playa durante más de 1 hora. Al subir hacia la casa, vi a Postman Pat correr hacia mí. Lo acaricié y seguí mi camino. No debía permanecer allí. Un coche se detuvo delante de la casa de Edward. Su mujer salió de él en el momento en que pasaba. Sentí que me clavaba la mirada. ¿Todavía estás aquí? Bajé la cabeza y me abstuve de responderle. Voy a ir a ver a Abby y a Jack y a arreglarlo para que no vuelvas a molestarnos. Tanteando los bolsillos en busca de tabaco, encontré las llaves de mi coche. Justo lo que necesitaba. No fui lo bastante rápida. Edward, llamó. Ya voy, respondió él. Cerré la puerta y salí disparada. Durante más de 2 horas circulé a toda velocidad. Desaceleré al llegar de vuelta al pueblo. Mi velocidad no disminuyó lo suficiente como para no ver a la tal Megan salir de casa de Abby y Jack. Todo el pueblo era su casa. Había pensado que Mulroney me curaría, y al final ese lugar iba a convertirse en mi tumba. Judith también se había olvidado de mí. No me había avisado de su llegada, y estaba hablando desde hacía más de 1 hora con Megan en la playa. Cuando la vi dirigirse hacia mi casa, cogí inmediatamente el bolso y las llaves y salí.
Diane, llamó. No tengo tiempo. ¿Qué te pasa? No te importa. Espera, me dijo agarrándome del brazo. Suéltame, repliqué yo. Me libré de ella, subí al coche y me marché. Llegué a Mulroney tras haber conducido otro buen rato. Ya que estaban todos en casa de Abby y Jack, el pub era el lugar ideal. Abrí la puerta, decidida a emborracharme. Me encaramé a un taburete y pedí la primera copa de una larga lista. Irlanda iba a volverme alcohólica. Pasaba de la risa a las lágrimas, la cabeza apoyada en la barra. Miraba fijamente las copas vacías. Quise salir a fumar y me caí, pero en lugar de besar el suelo, me estampé contra el pecho de alguien. Gracias, dije al tipo que me había agarrado y al que no había visto nunca por allí. De nada, ¿puedo ofrecerle a usted un cigarrillo? Bueno, por fin un tío educado. Salí a la terraza y le indiqué que me siguiera. A pesar de lo borroso que me parecía todo, sabía que me estaba mirando de arriba abajo. Por mí, que se diera el gustazo, de por sí me daba igual. Me puse en plan niñata descerebrada. Me reía como una tonta de los chistes que me contaba y que no entendía. No perdió el tiempo. Me agarró de la cintura para llevarme a la barra. Parecía querer tirarse de cabeza en mi escote. Le eché un vistazo y no estaba mal. Después de todo, era un irlandés como cualquier otro. Podía servir para exorcizar a Edward. Le lancé una mirada de perro en celo y le propuse tomar una copa conmigo. No tardó ni una décima de segundo en aceptar. ¿Nos pones otra ronda?, balbuceé al camarero. Diane, ya es hora de dejarlo. No, sírveme, que para eso te pago. Tengo derecho a divertirme. Le lancé unas monedas sobre la barra. Llegó una nueva copa. La vacié de un solo trago y entonces todo se volvió negro. Estaba como en el espacio exterior, aunque percibía voces a mi alrededor. No te acerques a ella. Ese timbre lo habría reconocido entre mil. Edward, ¿a quién estaría gritando de esa manera? Abrí los ojos y lo vi agarrar a un tipo por el cuello de la camisa. Me sonaba vagamente. Espera, tío, ha sido ella la que me ha estado calentando, informó apuntándome con el dedo. El puño de Edward salió disparado como un rayo. El tipo acabó en el suelo y, sin pedir explicaciones, desapareció a la velocidad de la luz. Oh, ¿qué es lo que he hecho?, dije yo. Lo interesante es lo que has estado a punto de hacer, respondió Judith, a la que todavía no había visto. Cállate. Con estas palabras intenté darme la vuelta, pero fue mi cabeza la que giró, porque el suelo se balanceaba peligrosamente. Hermanito, que ésta se larga, dijo Judith a Edward. Espera, Diane, te llevamos. Dejadme en paz los dos. Quiero volver sola, y no se metan en mis asuntos. Me detuve. Esta era la ocasión. Si quería hacerle entender mi forma de pensar, era ahora o nunca. Intenté fijar mi mirada. No tenía un Edward delante, sino dos. Escúchame bien, le espeté. No tienes derecho a meterte en mi vida. Lo perdiste la otra noche. Me puedo tirar a quien... Cállate, me ordenó. Ya vale de tonterías. Antes de que me diese tiempo a responderle, me alzó y me cargó sobre su hombro como un saco de patatas. Le iba dando puñetazos en la espalda e intentaba liberarme. Déjame, cabrón. Me agarró con más fuerza y avanzó por el aparcamiento. Sin decir palabra, me lanzó al interior de su coche. Allí me quedé dormida. Recobré la conciencia en mi cama. Alguien me había desnudado. «Te has cogido una buena», me dijo Judith. «Déjame en paz». «¿Que te lo has creído?» Me arropó con el edredón y salió.
Minutos más tarde, sonaron pasos de nuevo. Abrí los ojos. Edward dejó un vaso con agua en mi mesilla de noche y me pasó una mano por la frente. «No me toques». Intenté levantarme. «Quédate acostada». Edward me empujó ligeramente. Me sentía incapaz de luchar contra él. «Todo esto es culpa tuya», le dije llorando. «Eres un cabrón». «Lo sé», respondió él. Me escondí bajo el edredón. Oí cómo bajaba la escalera y después cómo se cerraba la puerta de entrada. Me dolía todo, de pies a cabeza. Cada paso resonaba en mi cráneo. Al llegar al cuarto de baño, tuve que apoyarme en el lavabo. Mi reflejo me horrorizó. Estaba hinchada, tenía el rímel corrido, mi pelo parecía un nido de cuervos. Me sentía tan avergonzada que no me atrevía a mirar mi alianza, y menos a tocarla. Me cepillé los dientes varias veces para intentar acabar con el regusto a alcohol incrustado en la boca. Lo había decidido, no bebería nunca más. Judith estaba sentada en el sofá, hojeando una revista. «¿Qué haces todavía aquí?», le pregunté yo. «¿Por qué te pones así conmigo?» «Ya, lo habéis conseguido. Me largo de este agujero de porquería. Están todos ustedes locos». «¿Pero de qué estás hablando? Ustedes se han reído de mí desde que he llegado». «¿Cómo? Anoche estábamos todos preocupados por ti». «Seguro». Miré al cielo. Judith se fue a la cocina y yo me dejé caer en un sillón. Volvió 5 minutos más tarde con una bandeja entre las manos. «Come, y después hablamos». Me tragué el desayuno llorando. Vacié la taza de café. Judith me sirvió otra. Después encendí un cigarrillo y me lo pasó. «¿Por qué no me avisaste de que venías?», pregunté. «¿No será por eso por lo que montaste el espectáculo ayer? Tú fuiste la gota de agua. Bueno, agua es una forma de hablar. Creo que no bebí mucho, ¿no? ¿La monté hasta ese punto?». «Créeme, preferirías no saberlo». Arqueé una ceja y me cubrí la cara con las manos. «Explícame qué pasa. Desde que he llegado vivo en una pesadilla. La zorra ha vuelto. Edward tumba al primer tipo que se te acerca y tú juegas a la perra en celo en el pub». Se queda con las manos en mi cabeza. Separé los dedos para mirarla. «¿Quién es la zorra?». «Megan. ¿Quién quieres que sea?». «¿Llamas zorra a la mujer de tu hermano?». «¿De dónde has sacado que sea su mujer? Si mi hermano estuviese casado, lo sabría». «Pues ella se presentó como tal, y él no la desmintió». «¡Qué cretino! Espera, hay algo que no entiendo. ¿Estabas en su casa cuando apareció ella en plena noche?». «Sí», respondí, bajando los ojos. «¿Te has acostado con él?». «No tuvimos tiempo». «Carajo, esa zorra tiene un radar, y a Edward le faltan cojones». Se levantó y se puso a dar vueltas por toda la habitación. Me estaba mareando. Encendí otro cigarrillo y fui a mirar por la ventana. Vi a Edward en la playa, a lo lejos. Apoyé mi frente en el frío cristal. «Diane». «¿Qué? ¿Le quieres?». «Eso creo. Hay algo que me empuja hacia él. Cuando estábamos los dos juntos me sentía bien, pero eso no cambia nada. Aunque no estén casados, están juntos». «Te equivocas». Judith se sentó en el sofá, encendió un cigarrillo y me observó entrecerrando los ojos. «Si se entera de que te cuento esto, me mata, pero me da igual. Siéntate». Yo obedecí. «Mira, su carácter de perros no se debe solo a la muerte de nuestros padres. La relación que tuvo con Megan destrozó su vida. Por eso volví inmediatamente cuando recibí la llamada de socorro de Abby». «¿Pero quién es esa tipa?».
Ella es una revista, una killer, una zorra. Siempre ha querido triunfar en la vida y tener una posición social. Por todos los medios y utilizando a todo el mundo. Empezó de la nada y se hizo a sí misma. Trabajó como una loca para llegar hasta donde está. Trabaja de cazatalentos en la agencia de colocación más importante de Dublín. Vendería a sus padres sin dudarlo para conseguir sus fines. Ella no tiene piedad, es inteligente, astuta y sobre todo manipuladora. ¿Y ese es el tipo de mujer que le gusta? Bromeé. No lo sé, pero ha sido la única relación de pareja que ha tenido. Así que esa mujer ha sido el amor de su vida. Pues sí, en cierto modo. Abrí los ojos como platos conteniendo una arcada. Lo que debes saber es que antes de conocerla, Edward no quería compromisos. Siempre pensó que las relaciones de pareja estaban condenadas al fracaso. Según él, amas y después sufres, porque serás traicionado y abandonado. Así que siempre se dedicó a las aventuras sin futuro, hasta el día en que ella se cruzó en su camino. Al principio la quería como trofeo de caza, y cayó en sus redes. Es una verdadera mantis religiosa. Se aseguró de que no se escaparía antes de entregarse a él. Edward quedó seducido por su determinación, su seguridad y su rabia. Y después ella le clavó el cuchillo, dorándole la píldora, haciéndose la santa mujer que quiere formar una familia, que cree en el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Me salía el humo por las orejas. Tenía ganas de matar. ¿Cómo había podido caer en la trampa de una zorra así? ¿Y tú no la creías? Me puse a investigar por mi cuenta sobre ella. No podía ni verla. Demasiado frívola, demasiado melosa para ser honesta. Me enteré de que conocía de vista a Edward y que se había encaprichado de él. Quería aprovecharse de su imagen de artista oscuro y atormentado. Para ella, era el medio de suavizar su reputación de depredadora. Se lo dije todo a Edward y a punto estuve de perderle. Estuvimos meses sin dirigirnos la palabra. ¿Y cómo terminó su relación? Exclamé impaciente. Tranquila, Diane, despacio. Es una menuda historia. En aquella época, Edward estaba atravesando un periodo de duda en su trabajo. Curraba para una revista, pero que él quería independizarse. Megan se opuso violentamente a su proyecto. Siempre pensé que tenía miedo de que su tren de vida bajara de nivel. Bueno, pues eso, mi hermano siempre ha sido el que es, pero aquello ya pasaba de castaño oscuro. Se sentía frustrado, sufría terribles ataques de cólera. Solo con estar en la misma habitación ya empezaban a gritarse. Pero él necesitaba su apoyo. Al final, a fuerza de comportarse como un gilipollas, la empujó al desliz, como si le hiciera falta un empujón. Yo apretaba los puños para contener la cólera y la rabia en aumento. Estaba al borde de la erupción volcánica. ¿Puedes ir al grano?, silbé entre dientes. Edward se marchó a hacer un reportaje. Cuando volvió, la pilló en la cama con uno de sus compañeros. ¡Qué horror!, exclamé, levantándome de golpe. Al tío le partió la cara. Ese está todavía con vida gracias a las súplicas de Megan. Luego, Edward cargó todas sus cosas en el coche. Ella le rogó que se quedara, le prometió que no volvería a ocurrir, que podían superarlo juntos, que lo quería por encima de todo, pero como comprenderás, él no quiso saber nada. Me sentía como una leona enjaulada. Daba vueltas y vueltas sin dejar de mirar a Judith. Lo normal, ¿no? Tenía previsto pedirle que se casara con él en cuanto resolviese sus problemas de trabajo. Puedes imaginarte su descenso a los infiernos. ¿Y cómo lo superó? Pues ya ves cómo está. Se fue a un refugio y adoptó a su chucho. Cruzó toda Irlanda hasta las Islas Aran. Desapareció de la tierra durante más de 2 meses. Nadie sabía dónde estaba.
Yo ya me estaba planteando poner una denuncia por desaparición. Y luego, un día, se presentó aquí y pidió las llaves de la casa de nuestros padres. Y ahí se instaló. A partir de entonces, decidió que ninguna mujer le haría sufrir y que se quedaría solo. ¿Y para qué ha venido Megan entonces? ¿Qué es lo que quiere? A él, a su manera, lo ama. Dejé caer los hombros. Nunca lo ha olvidado, prosiguió Judith al ver mi expresión de incredulidad. Lleva 5 años intentando recuperarlo por todos los medios. Ha llegado incluso a venir a llorar a mis faldas. Megan sigue siendo la única mujer que ha querido. A pesar de todo lo que él le ha hecho, sé muy bien que se ven algunas veces cuando él va a Dublín por trabajo. Se diría que ella le espía. Sabe siempre dónde encontrarlo, y como por casualidad, cuando coinciden, Edward nunca pasa la noche en mi casa. Es como un drogadicto que recae tras una cura. Lo tiene agarrado, haga lo que haga, dije yo. Yo diría más bien que lo tenía, porque llegaste tú y lo cambiaste todo. No sé cómo lo has hecho. Debes de tener un arma secreta. En Navidad le exasperabas, y luego te llevó a su refugio. Las Islas Aran son como una tierra sagrada para él. ¿Y eso ahora qué importa? No conseguía estarme quieta. Cogí el paquete de tabaco y encendí un cigarrillo. Inspiré el humo profundamente para intentar calmarme. Estoy preocupada por él, declaró Judith. En el mismo momento en que estaba dispuesto a abandonarse contigo, a intentar algo, aparece la Megan. Le jura por lo más sagrado que no hay nadie más que él y que está dispuesta a venir a vivir aquí. Lo va a volver loco. No intentó retenerme cuando llegó. Me dio con la puerta en las narices cuando fui a pedirle explicaciones. Para mí la cosa está muy clara. Ella vive en su casa, ¿no? No. Él la envió al hotel. He visto su reacción esta noche. Estaba loco de inquietud cuando el dueño del pub le llamó. Y después, cuando vio al otro tío, de verdad que me dio miedo. Supongamos que te creo. Ahora, ¿qué me sugieres que haga? Todo. Tienes que hacerlo todo. ¿Quieres retenerlo? ¿Sí o no? Me volví hacia el ventanal y busqué a Edward con la mirada. Él seguía en la playa, más solo y guapo que nunca. Por supuesto, dije yo. Entonces mueve el trasero. Sedúcele, menea las caderas delante de sus narices, haz que se dé cuenta de que tú eres la mujer de su vida y no esa zorra. Saca los colmillos y todo lo demás. Te lo advierto, con ella no será una batalla limpia. Todos los golpes están permitidos. Vas a tener que armarte de valor para atravesar su armadura. Y eso sí, debes saber que también te arriesgas a que las mande a las dos a tomar por saco y desaparezca.